Anemias hemolíticas autoinmunes. Vamos a hacer un recorrido en realidad por las citopenias autoinmunes, ya que vamos a hablar muy poquito, pero algo conciso sobre las neutropenias autoinmunes. Entonces, citopenias autoinmunes es la disminución en el recuento de eritrocitos, plaquetas, leucocitos o la mezcla de ellos. La anemia hemolítica autoinmune puede deberse a anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o anticuerpos mixtos. Luego tenemos la neutropenia autoinmune y la trombocitopenia autoinmune, que la veremos cuando desarrollemos hemostasia. La anemia hemolítica autoinmune es un síndrome clínico que se produce debido a la disminución de glóbulos rojos secundaria a la destrucción exagerada de estos, mediadas por una alteración en la resistencia inmune hacia los antígenos de la membrana eritrocitaria. De manera más sencilla, por la aparición de autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios. Tiene una prevalencia de 0,6 a 1,3 por cada 100.000 habitantes. Se deben en general anticuerpos contra la membrana de glóbulos rojos, que pueden ser de tipo IgG o IgM, por la activación del complemento o alteraciones en la CD55, que es el factor de aceleración al complemento, o deficiencias en el gen de anclaje. Aumentan la susceptibilidad del glóbulo rojo al complemento. Empecemos entonces por las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Es la más frecuente, se da entre un 70 o 75% de las anemias autoinmunes, más en mujeres entre 20 y 40 años que en hombres. Se deben a inmunoglobulina G de tipo 1 y 3 que reaccionan en forma óptica a 37 grados, por lo cual recibe el nombre de anticuerpos calientes. Puede ser primaria o bien secundaria a otra patología, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica o los linfomas. Eso es para tener en cuenta. ¿Qué sucede acá? Los glóbulos rojos primero son opsonizados, o sea, se une el anticuerpo, la IgG, al glóbulo rojo, al antígeno. Luego, cuando pasan por el sistema retículo endotelial o sistema monocítico fagocítico, es captado por los macrófagos y esa porción del glóbulo rojo a la cual está unido el anticuerpo es retirado y conlleva un cambio de forma y de tamaño de ese glóbulo rojo resultante. De manera que vamos a tener glóbulos rojos normocitos con estos esferocitos y a veces microesferocitos de acuerdo a su paso por el sistema reticular endotelial. Entonces, mecanismo de acción, se unen los anticuerpos al eritrocito. Por un lado pueden activar el complemento, ¿sí? O bien pasar por el sistema monocítico fagocítico y ser captado por un macrófago y procesado por el sistema inmune, por una fagocitosis completa, por una fagocitosis incompleta o fragmentación, o directamente por un efecto de citotoxicidad. El cuadro clínico es de aparición insidiosa, puede acompañarse con un síndrome anémico, ictericia, esplenomegalia y adenopatía. En los casos agudos puede aparecer fiebre, palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia, taquicardia, angina o fallo cardíaco con presencia de orina oscura, o sea, presencia de hemoglobinuria y edema. El diagnóstico entonces se puede hacer a través de la hemoglobina y ya clasificar si es baja, leve o severa la anemia. El hematocrito generalmente aparece con un valor menor de 10. Aparece reticulocitosis, ya que estamos en presencia de una anemia regenerativa. El BCM se encuentra aumentado por la presencia de los reticulocitos que van a salir como respuesta. Bilirrubina indirecta aumentada de 2,5 a 5 para un valor normal de 0,1 miligramos por ciento. La aptoglobina va a estar reducida. Recuerden ustedes que toda la aptoglobina se va a estar uniendo a la hemoglobina liberada. Leucopenia, neutropenia pueden acompañar, plaquetas normales, trombocitopenia, y acá hay que hacer el diagnóstico diferencial del síndrome de que vamos a ver en el frotis, policromasia, anisocitosis, ya que van a convivir varios tamaños de glóbulos rojos,
y fundamentalmente presencias de esferocitos con reticulocitos elevados. El diagnóstico se realiza con la prueba de Coombs directa, que utiliza un reactivo poliespecífico, que es una inmunoglobulina G humana, o bien puede ser la que tiene inmunoglobulina G más anti-CD3. Entonces, la prueba de Coombs, ahí lo tenemos a Robin Coombs. ¿Cómo se realiza? Entonces, primero se pone en contacto los glóbulos rojos sensibilizados con el reactivo de Coombs, que es antisuero o anticuerpo anti-inmunoglobulina humana. Se incuba a 37 y se observa luego la aglutinación, que da un test positivo. También podemos hacer la Coombs indirecta, que es buscar los anticuerpos en el suero. Por lo tanto, necesitamos glóbulos rojos de halocompatible y se enfrenta con el suero del paciente, que va a sensibilizar a esos glóbulos rojos. Luego se agrega el suero de Coombs y si se observa aglutinación, podemos decir que en ese suero habían anticuerpos antígenos eritrocitarios, por lo cual la prueba de Coombs indirecta es positiva. Si no aglutina, por lo contrario, sería negativa. Bueno, el tratamiento es buscar otras enfermedades autoinmunes o procesos neoplásticos o ingesta de fármacos, o sea, ver la etiología de esta patología y tratarla. Se puede tratar con esteroides, esplenectomía, anticuerpos monoclonales o inmunosupresores, o bien en casos muy extremos hacer transfusión sanguínea. Luego tenemos la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. La que vimos recién era por anticuerpos calientes que aglutinaban a 37. Estos, sin embargo, aglutinan a bajas temperaturas. También se conoce con el nombre de síndrome de aglutinina fría y tenemos la hemoglobinuria paroxística a frígora. Entonces aquí lo que ocurre es que el anticuerpo se une y aglutina a temperaturas bajas. Por lo tanto, vamos a observar aglutinación a temperatura ambiente. La epidemiología es entre el 15 al 30% de las anemias hemolíticas, la de calientes, ¿se acuerdan que dijimos que era 70%? Con una incidencia de 16 cada millón de habitantes, o sea, mucho menos frecuente, se da más en personas mayores de 70 años, secundaria generalmente a neoplasia. Relación hombre-mujer, 0,5 a 0,6, o sea, más en mujer. Síndrome de las glutininas frías, entonces puede tener una etiología primaria y ser idiopática, y en muchos casos aparece y luego desaparece de forma espontánea. O secundarios sobre todo a infecciones como el Mycoplasma pneumoniae, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, o patologías linfoproliferativas de la LLC sobre todo. La IgM, entonces, lo que pasa es que se une al glóbulo rojo a temperatura de entre 10 y 30 grados, induciendo hemólisis por el complemento. El carbohidrato de la superficie del eritrocito es el antígeno I, al cual se une la IgM. El cuadro clínico en general es un proceso crónico, cursa con un síndrome anémico, con acianosis, lívido reticularis, síndrome de hiperviscosidad localizada, ictericia. Entonces son todas estas cosas que uno tiene que ver en el paciente y relacionar la clínica con lo que observan en el frotis, con lo que observan en el hemograma, para llegar al diagnóstico. Entonces, en el laboratorio pueden tener hemoglobinas de 7 gramos con decilitro, o sea, de leve a moderada, presencia de reticulocitosis, es una anemia regenerativa, bilirrubina indirecta de 3 a 5 miligramos por ciento, con un valor normal de 0,1, y hemoglobinuria también puede estar presente. El diagnóstico también es con test de Coombs directo y también se puede hacer anticomplemento. El tratamiento tiene un curso moderado y crónico, entonces en general lo que se hace es evitar las temperaturas frías y proporcionar ácido fólico. Las transfusiones siempre en todo lo que es anemias hemolíticas autoinmunes se evita, ¿sí? Y
solamente en casos extremos y si se les hiciera, obviamente calentar la sangre. Se puede utilizar inmunosupresores, anticuerpos monoclonales y en casos extremos hacer plasmaféresis. Luego tenemos la hemolicina bifásica de Donnan-Steiner. Este es un anticuerpo entonces que fija en temperaturas bajas y hemoliza o aglutina en temperaturas altas. La epidemiología es rara, se da un pico a los 5 años, o sea, es común en los niños. Fíjense, solamente un 2% de las anemias hemolíticas autoinmunes, se da más en hombres que en mujeres. Puede ser primaria o bien secundaria, por ejemplo, a sífilis adquirida o congénita, o bien en niños después de una infección viral. Entonces acá tenemos un cuadrito que lo pueden mirar después tranquilos si quieren, cómo se asocia la presencia de estos anticuerpos con infecciones microbianas, viróticas y parasitológicas. Bueno, ¿en qué consiste la fisiopatología? En que esa criohemolicina, la inmunoglobulina G, que es bifásica, tiene un comportamiento en frío y en caliente. En fase fría, a 15 grados aproximadamente, se une el anticuerpo al glóbulo rojo y en la fase caliente fija y se produce la lisis. El sistema de antígeno es el P, entonces el anticuerpo sería un anti-P. Y se va a presentar con hemoglobinuria súbita después de la exposición al frío, adormecimiento de las espaldas y piernas, calambres, cefalea, escalofríos, fiebre, síndrome de Raynaud, se ponen azules los dedos, urticaria fría, ictericia. Le vamos a hacer el diagnóstico con una prueba de Q positiva si se realiza en frío, prueba cualitativa de Donnan-Steiner para diferenciarlos de las glutaminas frías. Y luego, para terminar, tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes mixtas, en el sentido de los anticuerpos involucrados, que pueden ser IgG e IgM, es el 8% de las anemias hemolíticas autoinmunes, puede ser primaria o secundaria en un 20 o un 40% al lupus o a neoplasia. Entonces, la clínica va a estar dada por hemólisis severa que responde inicialmente al tratamiento de manera inicial. Posterior a esto evoluciona con exacerbaciones intermitentes de curso crónico de muy difícil manejo. El diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas autoinmunes en general debe hacerse de esferocitosis hereditaria. Recuerden ustedes que la autoinmune cambió la forma cuando pasó por el sistema reticular endotelial y se presenta como esferocito. Enfermedad de Wilson por la bilirrubina alta, enfermedad de Sieve, hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica microencefática, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. Entonces ahí tienen un resumen, después para mirarlo tranquilito. Con respecto a las neutropenias autoinmunes, hay la epidemiología en recién nacidos y lactantes menores, con una prevalencia de 1 cada 100.000 habitantes. Etiología, hay un mimetismo molecular con antígenos bacterianos, aumento de la expresión normal de la HLA, pérdida de la actividad supresora contra clones de linfocitos autorreactivos. En una palabra, aparecen anticuerpos contra los leucocitos. En adultos puede ser secundario al lupus, artritis, al síndrome de Sjögren, a timomas. En el síndrome de Felty también aparece una neutropenia severa con esplenomegalia y artritis. Ataca las células maduras, pero también puede atacar a las células precursoras, son inmunoglobulinas contra HNA1A, HNA1B, HNA2A, HNA4A, son distintos antígenos entonces y por supuesto los anticuerpos van a ir dirigidos sobre esto. La destrucción provoca destrucción y afectaciones metabólicas del leucocito. El cuadro clínico por supuesto que va a estar dado por infecciones, puede ser la neutropenia autoinmune, entonces puede ser leve cuando hay 1000 a 1500 neutrófilos, moderados de 500 a 1000 y severa de menos de 500. El tratamiento es un curso benigno, generalmente es expectante y se le trata con antibióticos, se le puede llegar a dar gamma globulina y bueno, muchas gracias, nos vemos en la clase y les felicito por el trabajo que hicieron en anemias hemolíticas, estuvieron fantásticos. Gracias.